de nada me gustaría agradeceros a todos vuestra asistencia hoy al espacio abierto de FUE, una tarde de viernes cerca de las 7 de la tarde y a puertas del fin de semana, pero bueno, en mi opinión creo que el tema y el interés que suscita lo merece. Para abordar el tema hoy contamos con la presencia de dos grandes expertos en distintas formas de organización y de respuesta que se están articulando en los contextos tan adversos que nos derivan de la crisis que estamos sufriendo en la actualidad. Una crisis internacional de carácter multidimensional cuya intensidad se está evidenciando muy fuerte en la periferia europea, en casos como el de Grecia y el de España, cuyo panorama social es crítico y las medidas que se están tomando para la gestión de la crisis lo están agravando. Hace algunos años se publicaba un libro en el que se matizaban las claves para la aplicación de programas neoliberales en lugares estratégicos para la propagación de un capitalismo de carácter radical a nivel mundial. Este libro nos ha servido como idea para dar título a la sesión de hoy. Nos referimos a la que ya conocéis, la llamada doctrina del shock de Naomi Klein. En esta obra se hace un recorrido histórico de cómo los poderes interesados en la expansión de un capitalismo del desastre, como lo denomina la autora en el libro, en los cuales se estudian los momentos y las fórmulas para crear las situaciones de shock que provocan un trauma en la sociedad y hace a esta más vulnerable hacia la imposición de unos programas ideológicos de carácter neoliberal con gobiernos afines que los llevarían a cabo. Una de las frases más terroríficas del libro, que se pone en boca de un agente de la CIA, sirve de eslogan perfecto para describir la expansión del capitalismo global, donde el miedo y el desorden han servido de catalizadores de un nuevo salto hacia adelante. Se refería a las reformas políticas de ajuste estructural bien conocidas por todos nosotros que radicalizan el carácter neoliberal del capitalismo. Pues bien, este nuevo paso hacia adelante implica hoy en Grecia y en España lo mismo que significó en otros países mucho tiempo atrás, como ocurrió por ejemplo en el caso de América Latina hace algunas décadas. A pesar de que no podemos afirmar que sean homólogos, tanto el caso de Grecia como el de España, hay elementos comunes en ambos casos. Y en este sentido, uno de los más importantes, un tema de actualidad, es la alianza fuerte que se establece entre el poder político y una clase política que acumula de manera conjunta un inmenso poder, con líneas muy difusas entre ambos grupos y que han sido denominados bajo la denominación por parte de muchos autores de sistemas corporativistas. Unos sistemas con muchas características comunes en ambos casos, que nos resultan muy familiares y entre las cuales podríamos destacar algunas de ellas. Una gran transferencia que se realiza desde la riqueza pública hacia la propiedad privada, normalmente seguida de procesos de crecimiento del endeudamiento de dichos países. Se incrementan también las distancias entre grupos enormemente ricos y grupos de población empobrecidos. Hay un cheque en blanco para los gastos en defensa y en seguridad. Las políticas fiscales en estos países, además, son características por ser sumamente laxas, donde la progresividad de los impuestos se hace a favor de unas rentas altas y unas grandes riquezas. Todo ello sumado a un importante fraude fiscal que en casos como el de España se corrige a través de la amnistía fiscal. Y lo que a veces olvidamos es que los recortes en servicios públicos, como son los recortes en la sanidad o en la educación, pero no solo, también los recortes en la protección social, han llevado a la reprivatización de los cuidados en el ámbito muchas veces invisibilizado de los hogares. Las soluciones que emergen de estos sistemas son los que se están llevando a cabo en Grecia y que marcan la deriva que seguirá España unos cuantos meses posterior. Y mientras se continúa con su aplicación y se evidencia cada vez estas medidas que son cada vez más ineficientes, una gran parte de la población se encuentra y en muchas ocasiones sobrepasan ya los límites de la exclusión social y la marginalidad en estos países. Y si no somos nosotros, la población, quien logre acumular la suficiente presión que dé un giro de tuerca importante al rumbo de las políticas actuales, pocas van a ser las opciones que tengamos para impedirlo. Sin alargarme mucho más, voy a dar paso a la presentación de los invitados de esta tarde, agradeciéndolos que compartan con nosotros estas enriquecedoras experiencias y tan necesarias en el presente actual y en el futuro que se nos plantea. Por un lado, Antonio Cuesta, que es corresponsal de la agencia Prensa Latina
en Grecia y colaborador del diario Gara. Vive actualmente en Atenas y tras haber viajado como periodista y colaborador por muchos otros destinos. Colabora además muy activamente y de manera periódica con Rebelión, con Diagonal, y con otros medios alternativos de difusión. Además es autor de diversos libros en el cual mantiene presente ese carácter crítico que manifiesta en muchos de sus artículos. Al igual que Antonio, a mi izquierda, Toño Hernández, también es colaborador habitual de estos medios, forma parte también de Ecologistas en Acción y pertenece a la cooperativa Garúa y es miembro de la Comisión Gestora de Mercado Social de Madrid. En primer lugar va a dar comienzo la intervención de Antonio, que se centrará en las respuestas y formas de organización que se están sucediendo en Grecia, y posteriormente Toño Hernández, que se mostrará un mayor énfasis en las respuestas que se están dando en el territorio europeo a raíz de la crisis y de la gestión que se está haciendo de la misma. Yo lo primero que quiero contar es que como periodista un poco atípico que soy, porque primero no soy periodista de carrera, que no estudié, pero bueno, la vida al final me ha facilitado el poder hacer una profesión con la que disfruto un montón y de la que antes de estar en Grecia había estado como corresponsal ya en Turquía, en Estambul, y previamente en Túnez. Y bueno, pues un poco cada etapa ha ido ayudando a formarme un poco más y a intentar ver desde un punto de vista alternativo cómo se mueve cada sociedad, qué particularidades tiene, y dentro de esa perspectiva de punto de vista desde la prensa alternativa se cae muchas veces en el error a mi juicio, de seguir demasiado la agenda de los grandes medios de prensa, de manera que, como sucede ahora, o como me sucede ahora en el caso de Grecia, siempre al final acabas más pendiente de la política de las instituciones de alto nivel o de la agenda de los grandes partidos, de los sindicatos, y a veces se olvida un poco que hay una realidad social, un movimiento social que no suele estar presente en los grandes medios nunca o casi nunca, y que sin embargo son dinámicas muy interesantes en las sociedades que habría que, por lo menos desde un punto de vista alternativo, seguir más de cerca y tratar incluso de imponer cierta agenda que incluyera esas noticias o esas denuncias de estos grupos. Ahora mismo en Grecia pues sucede que muchos de estos grupos están invisibilizados en los grandes medios, tanto allí como supongo las noticias que se cuentan aquí de lo que ocurre en Grecia, y sin embargo a mi modo de ver, están haciendo un trabajo muy necesario, muy interesante, y que además están cuestionando realmente el modelo capitalista que actualmente ya se ve claramente fracasado, o por lo menos a nivel social. Yo creo que mayoritariamente la gente cada vez lo ve más claro que esto no lleva a ningún sitio. Esa multiplicidad de organizaciones que en Grecia podríamos denominar anticapitalistas o anticonsumistas, a las que me voy a referir hoy, todavía les falta coordinarse y tener un contacto mucho más cercano entre ellas. Están demasiado atomizadas todavía, pero sin embargo yo considero que son el germen constituyente de una nueva forma de organización imprescindible y necesaria para relacionarse entre la sociedad y para relacionarse con el mundo, ¿no? Porque yo creo que tocan un poco todos los temas desde el punto de vista de la ecología hasta la incidencia política de los ciudadanos en el ámbito de las instituciones. Bueno, pues hay una multiplicidad de organizaciones que van
trabajando un poco cada una en una de estas facetas. De modo que hay un cambio de mentalidad que ya está sucediendo en muchos de los integrantes de estos grupos, que a veces los medios de comunicación, desde luego me refiero a los alternativos, no a los otros, todavía estamos con las gafas antiguas y nos seguimos dejando llevar de los grandes eventos o de la política institucional o así. Bueno, eso es un poco el marco que yo me establecí para contar a partir de aquí un poco la realidad, digamos, de estos grupos anticapitalistas de Grecia. Ocurre que gracias a la invitación de la FUGEM, no solo para la charla de hoy, sino para trasladar al papel un poco estas experiencias, para la revista Papeles, pues voy a hacer un poco de conejillo de indias con todos vosotros para ver si realmente es interesante o me lo parece a mí solo lo que sucede allí. Lo primero que hay que contar de Grecia es que es un país económicamente débil, no solo ahora en los últimos años con el tema de la crisis, sino un poco de siempre, con un tejido industrial prácticamente inexistente y con una agricultura que se fue desmantelando cada vez más desde la entrada de la Unión Europea y esas políticas comunitarias que han ido acabando con un montón de tradiciones, no solo de la agricultura tradicional, sino incluso de cultivos propios de la zona del Egeo, que tuvieron que ser arrancados, pues como en tiempos pasó aquí también, y entonces muchas de las zonas pues donde se daba el algodón o el tabaco y que generaban mucho trabajo y mucha riqueza en el país, pues bueno, fueron desmanteladas y al final la agricultura se convirtió en algo parasitario de las subvenciones que venían de la Unión Europea y con un modelo agrícola, pues no sé si denominarlo capitalista o en cualquier caso que es un modelo comercial encaminado únicamente al máximo beneficio, a la producción de no importaba qué y al menor precio con el uso pues de pesticidas o de las semillas que la Unión Europea marca que tienen que ser compradas y no cualquier tipo de semillas. Y prácticamente los dos únicos rubros económicos que sostienen todavía es el turismo y la marina mercante, pero ambos también tienen un coste ecológico bastante alto a nivel del continente. Del continente me refiero porque allí el tema de las islas tiene una importancia muy grande y por eso toda la actividad de la marina mercante, tanto para el traslado de personas como de productos, pues tiene un impacto del tema de la contaminación de los barcos importante. Ese dinero que fluía de la Unión Europea en general se destinó a formar una red clientelar bastante importante a nivel político y menos a financiar o a proveer de infraestructuras o mejoras de las existentes en Grecia, en hospitales, a todos los niveles. Digamos que en ese sentido además también el país en carreteras o en vías férreas está bastante atrasado, porque todo ese dinero se desvió con el tema de la corrupción. Se fueron creando cada partido político que se iban, de los dos que se iban alternando en el poder, pues iban colocando a su gente, a sus círculos de amigos, familiares, y funcionaba así durante décadas. La explosión de eso fue las Olimpiadas de 2004, donde todavía a día de hoy nadie sabe exactamente cuánto costaron las Olimpiadas. Se hablan de miles de millones de euros que nadie sabe dónde fueron ni dónde se dilapidaron. Y cuando llegó el momento de la crisis, sobre todo con el inicio del primer memorando de préstamo en mayo de 2010, bueno, pues todo eso se vino abajo
y entonces de repente el país se encuentra no solo sin recursos, sino además endeudado a unos niveles altísimos. Contaban, por ejemplo, que incluso cuando llegaba la época de las elecciones, para subir las pensiones, la cantidad no importaba, pero bueno, con tal de conseguir votos, se recurrían a préstamos extranjeros para pagar lo que debería ser un gasto corriente del Estado. Y a nivel familiar pues sucedió también un poco igual. Se alentó el consumo desmedido con todo tipo de fórmulas financieras, de manera que hubo un endeudamiento altísimo de la población con tarjetas o préstamos de consumo, hipotecas, que también con el inicio de la crisis pues de repente hizo crack. Y según el Banco de Grecia, por ejemplo, los datos del último año, había alrededor de un 20% de hipotecas y un 40% de los préstamos personales que eran imposibles de pagar, gente que no tiene capacidad de asumir sus deudas. Y entre enero y septiembre del pasado año aumentaron un 200% los impagos de los créditos personales y un 186% de las hipotecas. En Grecia se decretó una moratoria con el tema de los desahucios para no generar o agravar todavía más la situación, y este año para 2013 se ha vuelto a alargar la moratoria un año más, de manera que hasta 200.000 euros de deuda, y siendo la primera vivienda no se producen desalojos. Pero todo eso generó también una mentalidad en la gente no sé si sería correcto decir hiperconsumista, pero en cualquier caso, cuando he hablado así con grupos alternativos, pues un poco todo el mundo reconoce que era una cosa desmedida y que además cuesta y costará mucho cambiar esa mentalidad. Quizá es uno de los escollos más importantes con los que se encuentran los grupos para trabajar, que están trabajando en alternativas al sistema. Además de todo eso, bueno, pues eso sí que ya un poco es más conocido, es decir, todo el desmontar todos los derechos adquiridos durante décadas a nivel laboral o a nivel social, acabar con todo tipo de servicios sociales, y todo eso genera no solo una situación de pobreza y desprotección para los ciudadanos, sino además de no saber cómo responder a un ataque tan duro, ¿no? Que yo creo que ahí está un poco lo de la doctrina del shock. De manera que, bueno, los grupos un poco en los que me he centrado más son grupos claramente que su motivación principal es el cambio de mentalidad y el cambio del sistema actual económico. Pero por supuesto también hay otros grupos que están intentando paliar en la medida de lo posible pues las situaciones que la desestructuración de los servicios públicos están generando. Grupos que no cuestionan el modelo capitalista y que podríamos denominarlos así más humanitarios, y ahí por ejemplo pues están algunos, uno que más conocido, que es el denominado movimiento de la patata, porque empezó con este producto que ha sido movido más por ayuntamientos y asociaciones de barrio para traer directamente de productores locales y distribuir a un precio mucho más barato que los supermercados, pues productos de primera necesidad más o menos. En algunos de los ayuntamientos que empezaron ahora ya trabajan hasta cerca de un centenar de productos, desde legumbres y arroz hasta quesos, yogures y un montón de cosas. También, por ejemplo, la creación de escuelas sociales como refuerzo para estudiantes y de idiomas, porque en Grecia fuera de la escuela es casi necesario o imprescindible que los chavales pasen por las tardes por academias para el refuerzo de las asignaturas, y entonces bueno, pues eso también se están haciendo en diversos barrios y distritos de manera gratuita.
y también una iniciativa que ha sido más o menos conocida porque hizo un reportaje en New York Times, que es los médicos en algunos barrios también que están haciendo, bueno, pues de primera necesidad para gente que no tiene absolutamente ningunos ingresos, como ahora la atención hospitalaria hay que pagar 25 euros por ingreso, y luego también los medicamentos han perdido la gratuidad que tenían. Pues estos médicos de barrio pues vienen un poco a solucionar de alguna manera lo que la seguridad social está dejando a la gente desprotegida en la calle. Pero bueno, yo me voy a centrar más en otro tipo de grupos que, como digo, pues tratan de modificar realmente o en la medida que pueden las relaciones económicas entre ellos y bueno, un poco en la sociedad, en el entorno más cercano, no son grupos demasiado grandes y fundamentalmente en número los que más hay son lo que podrían ser las redes de intercambio de bienes y servicios o redes de trueque, o que más o menos supongo que todo el mundo conoce. De esas hay decenas por toda Grecia, en todas las ciudades grandes y pequeñas prácticamente hay, aunque sea pequeñas o estén empezando ahora, y hay algunas que llevan bastante más tiempo y ya están más establecidas y con bastante fortaleza, digamos. Todavía todo el mundo más o menos se conoce, pero todavía persiste la separación, o sea, no hay una coordinación así de trabajo entre ellos, aunque también se está intentando montar una red social, una red de economía social, que precisamente mañana tenía una de las reuniones o asambleas en una ciudad al norte de Atenas, y tratando de integrar un poco a toda esta gente. De estas redes de intercambio, pues las hay únicamente por bancos de tiempo también, las hay únicamente de intercambios de servicios, tasándolo más en tiempos o en horas, y las hay que han hecho monedas, una moneda subpropia. Uno de los, pero no es el único, porque ya digo que hay algunos que están así a este nivel del que voy a contar, es de una ciudad que se llama Volos, y que yo estuve antes de verano haciendo un reportaje en esta comunidad que se llama Red de Intercambio y Solidaridad. Volos tiene 120.000 habitantes y ahora esta red yo creo que debe superar los 2.000 integrantes. Y lo bueno que tiene esta red es que en una ciudad relativamente pequeña han sabido moverse, y bueno, lo siguen haciendo, para tratar de integrar en la medida de lo posible a todo el comercio o a todo tipo de profesionales, de manera que hay montones de tiendas del pueblo de todo tipo que acepta la moneda, esta moneda virtual que se llama TEM, y incluso pues profesionales como electricistas o abogados, incluso hay algún notario de la ciudad también que aceptan el pago, o todo o en parte en esta moneda, con particularidades como que solo por entrar ya tienes una cantidad de 300 TEM, o que permite un descubierto de 1.200 TEM, creo recordar. Y fundamentalmente, es decir, la fortaleza de este grupo y de otros que hay como en Patras y en la isla de Creta, que ya llevan pues igual funcionando 3 o 4 años, que surgieron no tanto por el tema de la crisis para solucionar digamos las carencias que de repente la gente empezaba a tener, sino más bien por la necesidad, y según lo explican ellos, de aplicar otro tipo de valores y cambiar el actual sistema económico contra el cual está pensada esta red, contaba la gente de Volos, como una forma alternativa de intercambio económico. Cuentan con un sistema, hacen un mercado semanal
en unas instalaciones que les han cedido la universidad de allí, de la Universidad de Tesalia. Tienen un sistema informático bastante desarrollado por ellos mismos, que les permite el pago instantáneo, bien por internet, bien incluso con un SMS por teléfono. También tienen una especie de talonarios en papel para el pago con TEM. Y ahora cuando nos estuvimos, también estaban trabajando en un centro de cuidados, como lo llamaban, donde iban a incluir el tema de la salud de manera también alternativa para toda la gente que lo necesitara, y con un montón de posibilidades de trabajo dentro de la propia organización, para la gente de la ciudad. Eso, que como digo, en algunas otras ciudades funciona pues a un nivel bastante avanzado. En Atenas, por desgracia, todavía va, a pesar de que la región de Atenas tiene el 40% de la población del país, todavía anda un poco retrasado. Y el único, o lo más desarrollado, que es el que se llama el Banco de Tiempo de Sintagma, que está tratando de crear esa red a nivel de barrios y tener, ahora mismo hay como 1.600 personas en toda Atenas, y por el momento solo intercambian servicios, no hay intercambio de productos, como en el caso de vuelos, que también en el mercado, digamos que la parte más importante es todos los productos frescos de productores locales de allí. En Sintagma, el Banco de Tiempo de Sintagma surgió en Sintagma con la acampada que hubo en 2011, después animados por el 15M de aquí. Incluso la idea parece que surgió de algún grupo de españoles que pasaron por allí o que estaban allí. Y bueno, pues andan ahí todavía, no arrancado bien del todo, pero hay otras pequeñas iniciativas, como en Atenas, como una tienda que se llama Escoros, una tienda que funciona sin dinero. Hay un colectivo de como de 15 o 20 personas, y entonces recogen sobre todo ropa, libros y discos, pero bueno, también tienen otro tipo de objetos, y entonces bueno, pues alguien lleva y dejas y te llevas. Ellos también hablaban de que lo importante es el cambio de mentalidad, más que el hecho en sí de que te lleves algo que necesites, o que entre gente que no tiene nada y entonces encuentres, sino que un poco el pensar que de una manera cambiar la conciencia hacia un pensamiento anticonsumista, y a pesar de la dificultad que encuentran entre los propios griegos para intercambiar o coger ropa usada, o bueno, un poco eso contaba un poco antes. En la misma línea de intercambio sin dinero, pero desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, hay una organización que se llama Peliti, que trabaja desde hace 20 años, empezó en el norte de Grecia, y actualmente tiene un banco de semillas. Trabajan fundamentalmente en la recopilación, conservación y difusión de variedades locales de semillas. Hacen en Atenas, una vez al mes, tienen un encuentro donde los cultivadores locales o urbanos pues llevan sus semillas y las intercambian. También están trabajando en la formación de 7 ecoaldeas en Grecia, que tengan un poco dentro de determinados parámetros con el tema de la agricultura, o de la agricultura ecológica, de las semillas locales y bueno, cuestiones así un poco de este tipo. A pesar de que yo creo que ampliamente conocida la organización, es una organización bastante descentralizada, con prácticamente gente en todas las ciudades, pero que encuentra ciertas reticencias en los agricultores, digamos comercial, que llevan una agricultura comercial, porque por un lado no es que desconfíen de la propuesta de Peliti en el sentido de utilizar las semillas locales, pero bueno, por un lado está las imposiciones del mercado, de que la fruta o la verdura tiene que ser de determinada manera y no de cualquier
forma, es decir, los tomates tienen que ser redondos y no aplastados, y los pepinos pues tienen que ser rectos y no pueden. Entonces, y además la Unión Europea impone un tipo de semillas concretas, de manera que al final no el público, digamos, que agrupa Peliti es pues un poco el perfil es, en el caso de Atenas, pues gente que tiene en su balcón o en pequeños terrenos su huerto, o en las inmediaciones de la ciudad donde hay más terreno libre, pues pequeños huertos o pequeños productores locales, que también los hay, redes de intercambio directos entre estos productores y grupos de consumidores sin intermediación. También en el tema de las semillas también existen en varias islas bancos de semillas, y me contaban la gente de Peliti que, por ejemplo, un departamento de la Universidad de Atenas había hecho un estudio en la que decían que desde los últimos 50 años se había perdido el 97% de las variedades locales de productos hortofrutícolas. Que de este departamento, además, con el tema de los recortes, se había quedado prácticamente sin ninguna capacidad. Estaban haciendo un banco de semillas y de información sobre cultivos, pero que se habían quedado sin ninguna capacidad de trabajo, y entonces, bueno, pues estaban formando también Peliti y otros grupos un banco de semillas para suplir un poco lo que desde las instituciones públicas ya no se estaba, el trabajo que ya no se estaba haciendo. También en Atenas y en el tema de la agricultura existen huertos urbanos colectivos de espacios abandonados o en parques, uno de los cuales, que es el Parque Navarino, funciona desde 2008 de manera autogestionada, y es una iniciativa muy interesante, porque de un solar que tenía pues hace varias décadas un edificio, y que al final se quedó en ruinas y luego fue objeto de especulación, acabó como parking en medio de la ciudad, pues al final un día los vecinos con martillos neumáticos lo levantaron todo, hicieron un parque, y al final lo rehabilitaron como zona verde definida como autogestionada y anticomercial, y empezaron a funcionar de manera asamblearia con todos los vecinos del barrio que querían participar. Una parte del parque ahora es un huerto, y entre todos deciden qué es lo que quieren plantar, lo que necesitan, los ciclos de trabajo, los grupos que se organizan para la limpieza o para el riego o para todo tipo de lo que necesiten, y de manera general también para el parque, de manera que el parque ha quedado es un espacio abierto. También hay iniciativas políticas y culturales para jóvenes y para niños y para mayores, para todo tipo de gente, y además tratando siempre de hacer actividades integradoras en una zona también donde la inmigración es importante, de los barrios del centro de Atenas, lo que eran los barrios, no barrios obreros, pero bueno, es decir, la clase media, pues ahora tienen serios problemas yo no diría con la inmigración, sino con las políticas contra la inmigración y el surgimiento o el auge de los grupos fascistas, o de uno en concreto. Pero en este barrio, que es Exargia, es un poco como hay, por buscar un equivalente, que sería un poco como Lavapiés, ¿no?, con respecto tanto a la organización vecinal de activa como de concienciada, ¿no? El caso es que también a ese nivel hacen un trabajo importante con la población extranjera de la zona. Además, también hay otro tipo de organizaciones que, digamos, más orientadas hacia el empleo, hacia el autoempleo de manera asamblearia y colectiva. En general, todos estos grupos funcionan así, es decir, es asambleariamente, de manera autogestionada, porque nadie recibe dinero de ningún sitio,
En el caso de estos grupos orientados hacia el empleo, en este caso son cerrados, en el sentido que el grupo que lo organiza pues es un poco para su propio, para la creación de sus propios puestos de trabajo, digamos. Uno de los más recientes, pero todavía no conozco muy bien detalles, es una fábrica de Tesalónica, que está en la segunda ciudad de Grecia, que la semana pasada ya decretaron, después de un año de organización, ocuparon la fábrica como ocurrió un poco a la idea de Argentina de hace unos años, y los propios trabajadores se han comprometido a volverla a poner en funcionamiento, autogestionándola y de manera igual asamblearia. Están ahí todavía, que realmente no ha empezado la producción, y bueno, con dificultades, pero con mucho ánimo y mucho empuje. Pero también ahí ya existían otro tipo de empresas montadas desde cero, fundamentalmente en Atenas, con tiendas de comercio justo o cafés. Hubo un grupo surgido hace una década con una filosofía basada en el movimiento zapatista, el grupo se llamaba Esporos, semilla significa en griego, y ese grupo dejó de funcionar hace unos meses, pero de ahí han salido como una veintena de locales, todos un poco con la misma filosofía, de locales de venta de productos y cafés, restaurantes, en forma de cooperativa, donde entre todos hacen la gestión del negocio, y como ellos se definían, dentro de esta filosofía o ética zapatista, donde todos son corresponsables y donde todos ganan igual. Uno, por ejemplo, de estos cafés, están, yo creo que 8 o 10 trabajadores, y estaban cobrando alrededor de 1.500 euros, que es aproximadamente 3 veces el salario mínimo en Grecia en estos momentos. Es una cantidad muy muy considerable, 1.500 euros en la situación en la que se encuentra ahora Grecia, cobrar. Y funcionan bien. Uno, por ejemplo, la cooperativa Sinalois, se encarga, o uno de sus más importantes cometidos es la importación de café de Chiapas, y empezaron en 2011, cuando en el peor momento de la crisis, cuando fue uno de los años incluso peor que de la recesión económica, incluso peor que 2012, y sin embargo ellos un año después han aumentado las ventas en un 30%, ya tienen en 31 ciudades de Grecia, tienen redes de distribución del café, y para este año, yo no sé si calculaban que iban a importar entre 20 toneladas, y eso empezó un grupo de 5 personas también, que procedían de Esporos. Hay fábricas que también han salido de este grupo inicial, que trabajan en cuestiones bastante diferentes, pero en general todas están, a nivel de funcionamiento, están funcionando bastante bien, y proporcionando a los integrantes de estas cooperativas no solo un puesto de trabajo en un momento en que el desempleo es escandaloso en Atenas, sino además un salario bastante digno. Y por último, porque tampoco quiero enrollarme más y prefiero en todo caso que debatir y que me preguntéis, otro tipo que dejo para el final, otro tipo de organizaciones que son podrían tener un contenido más político, y son claramente opuestos también claramente a la barbarie del actual sistema económico. Y yo creo que por su importancia hay 3 que voy a citar más rápidamente, y que son
La iniciativa 136, el movimiento contra el racismo y la amenaza fascista y los comités de lucha contra la minería del oro. La iniciativa 136 surgió el verano pasado en Tesalónica y el nombre y el objetivo resulta de dividir el importe de la compañía pública del agua, la parte que van a privatizar, que es el 40%, entre el número de usuarios en la ciudad. Cuando el gobierno anunció la privatización de la compañía del agua, pues enseguida un grupo de vecinos se puso en contacto con los alcaldes de distrito y empezaron a coordinar con todo el movimiento social, con todos los grupos en la ciudad para intentar hacerse con comprar la participación que todavía no está puesta en venta, pero bueno, con tiempo ya empezaron a organizarse. Supuestamente con 136 euros de cada usuario sacarían el dinero necesario para cuando salga la licitación hacerse con el control de la compañía y llevar a cabo, lo que ellos proponen es llevar a cabo una gestión social del agua, un funcionamiento democrático y establecer que la empresa del agua sea sin ánimo de lucro y proteja el medio ambiente, y incluyen ahí también el concepto de la justicia social. En sus declaraciones, pues bueno, cuentan como no puede ser de otra manera que el agua es un derecho humano básico y que no se puede ni especular con ello ni poner en riesgo la salud de las personas. Hasta el momento han contado con un gran apoyo por parte de concejales, o sea, de lo que es el poder a nivel local. Y también por supuesto con los trabajadores de la actual empresa pública de agua y con un montón no dan las cifras, pero bueno, miles de personas que ya se han apuntado para participar de la iniciativa. El siguiente que he citado es el movimiento contra el racismo y la amenaza fascista. Ha sido un grupo que ha surgido, bueno, pues en la medida que el partido neonazi Amanecer Dorado ha tomado más fuerza después de las elecciones del pasado mes de junio y sobre todo después del verano, que hubo un número creciente de ataques racistas, pues surgió este grupo fundamentalmente formado por asociaciones de inmigrantes y grupos pequeños de izquierdas de Atenas. Se han movido bastante bien a nivel sindical a nivel de centros de trabajo y en los barrios, de manera que en poco tiempo han articulado un movimiento muy activo y muy fuerte de respuesta a los ataques. Han organizado, tras cada agresión siempre han organizado alguna manifestación, y 3 de ellas fueron multitudinarias y cuentan con un apoyo muy fuerte en los barrios, de manera que digamos que da mucho ánimo a la población inmigrante, incluso se sienten protegidos de alguna manera con el grupo. Y por último, los comités de lucha contra la minería del oro hace referencia en la zona norte, en la Calcídica, un movimiento que lleva cerca de 20 años ya han echado por tierra a 2 empresas canadienses que quieren acabar con un monte y un bosque donde supuestamente hay muchas reservas minerales, y están organizados a nivel son comunidades pequeñas, pueblos pequeños. Están organizados de manera que incluyen tanto a concejales como a gente de los pueblos, y son realmente para la mayor parte de la población la voz y la organización asamblearia que les representa. Hasta tal punto que después de 20 años, a pesar de que últimamente el Consejo de Estado ha autorizado la explotación minera en la zona,
pero hasta ahora han conseguido parar a importantes y muy poderosas empresas que empezara el expolio de una mina a cielo abierto que además altamente contaminante, como es el caso de las minas de oro, y que denuncian el atentado ecológico y los residuos, sobre todo de cianuro, arsénico y ácido sulfúrico, que se utilizan para la extracción. Rodeado de todo esto, como no podía ser de otra manera, es decir, pues hay un reguero de sobornos, violencia, chantaje, corrupción de todos los políticos locales, que también se ha denunciado y se sigue denunciando, y bueno, pues a pesar de la resistencia continúa, a pesar de todo. Termino aquí. Y solo hacer una aclaración, que un poco de todos estos pequeños grupos de los que he hablado son autónomos y no dependen ni de ningún partido político ni de sindicatos, a pesar de que también en el caso de Syriza, del partido más conocido, digamos ahora de izquierdas, estaban también tratando de organizar de alguna manera una red de organizaciones sociales, pero bueno, por el momento yo creo que es un poco más una intención que todavía no hay realmente así un resultado claro, pero bueno, todos estos grupos por sus razones, pues por ahora y por el momento son todos independientes y van haciendo su trabajo en la medida de lo que pueden. Buenas tardes. Yo también agradeceros la presencia a todas y a la FUE en la invitación a estar en esta mesa. Yo tengo que ser más corto que Antonio y lo voy a intentar. Yo creo que en España también, cuando hablamos de experiencias alternativas, de respuestas que se están dando a las políticas actuales, creo que es interesante, supongo que al igual que en Grecia, poner sobre la mesa que las bases de un montón de cosas ya llevan funcionando desde hace bastantes años, ¿no? Es decir, que no es algo novedoso en el momento actual, pero que sí que es evidente que las circunstancias, tanto de los impactos sociales de las políticas de ajustes, como las respuestas que está habiendo desde los movimientos sociales, desde la sociedad en general, están incrementando mucho la iniciativa y la creatividad a la hora de todas estas experiencias, ¿no? Yo creo que también es importante decir que, aunque reducidas el tema de las experiencias alternativas que hay, yo creo que son mucho menos marginal de lo que a veces parece, o de lo que a veces muchas veces la gente nos creemos, porque la invisibilización mediática que hay sobre muchas de ellas es muy importante, y el desconocimiento en general de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que además también es de resaltar que muchas de estas experiencias, en la medida en que llevan ya bastante tiempo en marcha, tienen una solidez económica y social muy relevante, ¿no? Es decir, que yo me atrevo a decir que en muchos casos es mucho más sólida que muchas de las empresas normales que supuestamente forman parte del paradigma dominante, ¿no? Yo creo que también es muy importante tener claro que en un momento de tanta efervescencia es muy interesante que surjan cuantas más mejor, teniendo claro que de cada 10 a lo mejor solo terminan funcionando 1 o 2. Pero bueno, yo creo que hay que experimentar, hay que probar, y justamente el que haya mucha iniciativa es lo que termina haciendo que se vayan consolidando algunas de ellas, ¿no? Y yo creo que aquí en España podemos decir que hay experiencia en casi todos los ámbitos: alimentación, vivienda, trabajo, salud, etcétera, ¿no? Que bueno, va a ser imposible mencionar todas, pero yo voy a intentar hacer un recorrido muy rápido de las que me parecen así como más relevantes, o desde el punto de vista numérico, o desde el punto de vista de lo que están suponiendo en cuanto a cambiar concepciones que por regla general hemos tenido la gente de movimientos sociales, de izquierdas, o la ciudadanía en general, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que resaltar de este tipo de experiencias es todo lo que tiene que ver con la agricultura y la alimentación, ¿no? En España, el tema de las redes de grupos de consumos, de cooperativas y redes de productores y consumidores, o el tema de recientemente, a raíz del 15M, todo el movimiento que se viene llamando de los rurales enredados, en el que hay mucha gente que está intentando volver al campo a intentar vivir de la tierra. Es un movimiento muy amplio que ahora mismo está moviendo de manera activista
yo me atrevo a decir que decenas de miles de personas con seguridad, pero yo creo que algunos centenares de miles de personas están ahora mismo en movimientos de este tipo, ¿no? En Madrid probablemente hay más de 100 grupos de consumo, lo que es en mi barrio, en Lavapiés. Ahora mismo hay 18, cuando hace 4 o 5 años éramos 4. Es decir, que ha habido una efervescencia, una explosión que probablemente se esté reproduciendo en muchos lugares, ¿no? Es muy difícil valorar exactamente la cantidad de gente que se está moviendo en estos temas, pero o sea, estamos hablando de probablemente centenares de miles de personas, que a mí me parece muy relevante, ¿no? Solamente hablando del tema de agricultura y alimentación en torno al concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Es un concepto que además, no solamente desde el punto de España, sino desde el punto de vista mundial, está generando y creando unas redes muy potentes que yo creo que están enfrentando de manera exitosa en muchos sitios a las embestidas y atacadas del liberalismo, pues con todo el tema de transgénicos, acaparamiento de tierras, destroce de bosques, ¿no? Bueno, y en ese sentido me parece que es, al menos yo lo creo, el movimiento más relevante desde el punto de vista numérico, ¿no? El otro elemento importante que yo creo que hay que resaltar en España, que yo creo que, aunque tampoco es tan reciente como puede parecer desde el 15M, porque lleva algún tiempo más, pero el 15M desde luego lo ha puesto en primera línea de fuego, es todo el tema de la vivienda, ¿no? El tema de la plataforma de afectados por la hipoteca. Yo creo que además la plataforma de afectados por la hipoteca es el movimiento que está conectando mejor la denuncia política con la organización para satisfacer necesidades básicas, ¿no? Que ahora mismo las personas tienen, ¿no? Y que está integrando muy bien un debate que es complicado, que sigue siendo complicado y que ha sido complicado, ¿no? A la hora del actuar político y organizativo de las organizaciones sociales y políticas, que es esta diferencia entre caridad y solidaridad, ¿no? Un debate de que hay un miedo a querer hacer experiencias de satisfacer las necesidades de las personas porque si vamos a caer en la caridad, pero por otro lado entonces le dejamos el campo libre al fascismo, como ha ocurrido en Grecia con Amanecer Dorado. ¿Cómo vehiculamos ese movimiento para que sin perder la característica de organización política de las personas afectadas, la solidaridad no se convierta en un movimiento caritativo, pero a la vez de respuesta a necesidades que hay que darlas? Porque la gente no puede estar sin comer, sin vivienda y sin otra serie de necesidades básicas, ¿no? Y yo creo que la PA, la plataforma de afectados de la hipoteca, probablemente es el movimiento que mejor está integrando ese debate, ¿no? Por otro lado, yo creo que también en torno al movimiento de la vivienda, lo que también lleva ocurriendo también desde hace tiempo, pero también se está reactivando bastante, es que deje de ser un movimiento reactivo para pasar a la ofensiva desde el punto de vista también de hacer proyectos cooperativos con estos de las cooperativas de cesión de uso de la vivienda, ¿no? Ahí, aparte de que ya llevan años en Cataluña y en Madrid de experiencias que quieren poner en marcha estos modelos de gestión, digamos, de tener vivienda que no esté ligado a la propiedad, pero sí garantizado el uso en modelos cooperativos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también ahí lo más relevante últimamente ha sido la experiencia de Sevilla, de la Corral La Libertad, ¿no? Después de una lucha fuerte han conseguido un acuerdo con la propiedad para ir a una fórmula de este tipo, ¿no? Han creado una sociedad cooperativa andaluza en Sevilla y yo creo que este es un modelo que también se está reproduciendo en más lugares, ¿no? Y bueno, pues evidentemente también tiene su importancia en la medida que satisface una de las necesidades básicas que tenemos todas las personas, ¿no? En el ámbito de la salud y los cuidados, yo creo que también es otro un sector en el que la experiencia es mucho menor y sí que es más reciente lo que está viendo y que tiene que ver con los ataques a la sanidad pública, ¿no? Yo creo que a mí el aspecto que más me interesa resaltar ahora mismo de la experiencia en este terreno es todo lo que ha tenido que ver con la campaña de la desobediencia, de la campaña Yo sí Sanidad Universal, que ha tenido que ver pues, con esta política de quitarle la tarjeta sanitaria a inmigrantes, incluso a personas paradas que no hayan cotizado, ¿no? Este movimiento de médicos, enfermeras, de desobedecer, ¿no? Es decir, porque yo creo que también pone sobre la mesa un mecanismo de lucha que tiene un gran potencial y que ha sido poco utilizado y que está siendo poco utilizado en general como mecanismo de resistencia, ¿no? El tema de la desobediencia social, de la desobediencia política y más allá, yo creo el tema de la desobediencia económica, que es algo que también se están planteando muchos colectivos,
pero que tiene sus dificultades, ¿no? Es decir, yo creo que hay cuando hay colectivos que se están planteando la desobediencia económica, que fundamentalmente pues significa dejar de pagar determinados impuestos, determinadas tasas, vienen de un análisis, ¿no?, de las injusticias que supone el actual sistema fiscal, por un lado, en cuanto que se van reduciendo las cotizaciones de quien más tiene, se aumentan las de quien menos tiene vía impuestos indirectos, y por otro lado las prioridades del Estado a la hora de repartir los recursos pues cada vez son peores, ¿no? Es decir, ya hay que dedicar un 30% al pago de la deuda que nos han impuesto por la deuda de los bancos y de las constructoras, es decir, luego pues la parte que va a la monarquía, la parte que va a las armas, la parte que etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como que hay una filosofía ahí importante para todo este asunto, ¿no? Es evidente que esto genera muchas contradicciones, ¿no? En la medida en que los impuestos también son necesarios y sirven para garantizar los servicios públicos que sí entendemos que son necesarios y que además deben de ser universales, ¿no? Pero bueno, digamos que dentro de todo este movimiento la idea de tener capacidad de decidir hacia dónde va el dinero y la idea de tener nuestros propios sistemas impositivos, que sí que sepamos que dedicamos el dinero a proyectos sociales, a recursos sociales, a determinados tipos de historias, pues es algo que también está cogiendo cuerpo, ¿no?, en diferentes colectivos y que cada vez yo creo además que va a tener su importancia, ¿no? Yo creo que además el tema de si en este tipo de debates es capaz de integrar el que realmente haya una conciencia de que los impuestos son buenos para garantizar la justicia social de manera universal, puede ayudar a resolver esa desconfianza que yo creo que forma parte de la cultura española de casi todos y todas, de que quien puede se escaquea de pagar impuestos de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, no sé si tiene que ver con una cultura de que aquí no ha habido un estado de bienestar potente que la gente se haya creído que realmente era un estado que respondía a los intereses de la ciudadanía o qué. Pero bueno, yo creo que en la medida en que sean modelos sociales, colectivos, en los que la gente participa en a qué se dedican los recursos, esos impuestos, igual ayuda incluso a eliminar esa cierta cultura de antiimpuestos que tiene una gran parte de nuestra población, ¿no? En el tema del centro de salud yo creo que ha habido cosas luego algo puntuales a resaltar, pero yo creo que como guía de lo que puede ocurrir en el futuro son interesantes, porque también hay colectivos de la sanidad pública que se están planteando estas historias, ¿no? Como fue pues un centro de salud autogestionado en Tarrasa, se cerró un consultorio y médicos y enfermeras lo tuvieron abierto de manera voluntaria durante varios meses para atender a la gente, ¿no? Creo que ya no sigue funcionando, que estuvo funcionando unos meses o algún año, y no tengo claro si sigue funcionando o no, pero yo creo que sí que ha sido una experiencia que ha servido para que haya gente pensando en replicar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, luego en el ámbito de la salud y los cuidados yo creo que también es interesante colectivos que se están organizando ante los recortes sociales para hacer cooperativas de cuidado en la vejez, buscándose su manera de autogestionarse el asunto, o el tema de bastantes grupos de cuidados compartidos de niños, ¿no?, de madres y padres que se están organizando en bastantes barrios, pues para montar su historia a raíz de que, bueno, pues cada vez en las escuelas infantiles y las guarderías se están reduciendo las plazas, etcétera, ¿no? Que yo creo que también tiene que ver parte de todas estas experiencias, aparte de con esta necesidad de responder a lo que está siendo unos recortes. Yo creo que también tiene que ver con un malestar que hay con respecto a la estandarización que suponen determinados servicios públicos en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que se ha producido una estandarización en la que más o menos las personas somos usuarios, ¿no? Es una reflexión que hace alguna gente, y bueno, pues hay colectivos que buscan el que pueda estar, digamos, unos servicios como más personalizados o más cercanos, ¿no? Yo creo que también está siendo muy interesante, y en cuanto las cosas que están ocurriendo en el ámbito de la cultura y la comunicación, ¿no? En este sentido sí que hay que decir que siempre, desde ya hace muchos años, siempre ha habido medios
y experiencias alternativas, ¿no? En cuanto a medios de comunicación, ¿no? Probablemente muy relevantes, pero bueno, ahí están. Yo creo que sí que es importante resaltar la importancia del software libre como movimiento muy potente, que sí que además ha puesto sobre las cuerdas a gigantes como Microsoft a la hora de, por ejemplo, ser dominante en el uso de servidores con sistemas operativos Linux. Es decir, ahora mismo muchísimas más empresas de todo tipo, gobiernos y cualquier tipo de sector que tenga servidores utiliza software libre. Es decir, digamos que ha sido capaz de quitarle un nicho importante de mercado a las grandes multinacionales del software, ¿no? Y luego yo creo que es interesante ahora mismo poner sobre la mesa pues experiencias muy recientes que tienen que ver con los medios de comunicación, como es lo del periódico La Marea, es decir, de los ex trabajadores de Público, ¿no? Es decir, que también han montado una cooperativa para intentar sacar algo, y la más reciente de Telemadrid, ¿no? TMX, que me parece que empieza a emitir mañana, es decir, TMX, supongo que será Telemadrid o algo así, ¿no? Que de momento va a emitir solamente por internet, pero que en todo caso supone poner sobre la mesa y en el ámbito de los objetivos el tema del tema de las empresas recuperadas por quiebra, ¿no? Que tampoco hay que decir que sea algo novedoso, porque aquí en este país ya hace 20-30 años, en la crisis de los 70-80, ha habido y hay, que siguen funcionando, empresas que se fueron a la quiebra, que los trabajadores la recuperaron en forma cooperativa y la pusieron a trabajar, ¿no? Y siguen funcionando después de 20-30 años, ¿no? O sea, que no es un movimiento novedoso, pero sí que es verdad que es un movimiento sobre el que hay muy pocos estudios y muy poco conocido, y que además yo creo que es muy interesante traerle a primer plano, ¿no? Otra parte muy importante, que sobre todo yo creo que ha sido el caldo de cultivo para muchas de las iniciativas que ahora hay, ha sido todas las experiencias que han tenido que ver con la autogestión social, ¿no? Ahí hablar de los centros sociales ocupados como espacios tanto de coger capacidades para el activismo social, pero como espacios de experiencias económicas nuevas, es importante. El tema de las brigadas vecinales, por ejemplo de Lavapiés y de otros sitios en defensa de las redadas policiales a inmigrantes, el tema de tiendas gratis, talleres de reciclajes variados, asesorías variadas a inmigrantes o a colectivos desfavorecidos como las oficinas de derechos sociales, ¿no? Bancos de tiempo, redes de trueque que hay por decenas o cientos a lo largo de todo el territorio español. Yo creo que fundamentalmente, además, la importancia que yo creo que tienen en nuestro país es que han servido a lo largo de estos años para incorporar a un precariado joven y muy instruido, que salía de las universidades sin capacidades de tener un empleo digno, a pensar y actuar sobre lo económico y lo político, ¿no? Y yo creo que eso se ha demostrado y se está demostrando. Yo creo que gran parte de los movimientos sociales que ha habido ahora a raíz del 15M, que siguen funcionando, beben mucho de lo que ha sido toda la experiencia acumulada en estos años por mucha gente que se ha movido en esos entornos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es importante resaltarlo porque todavía yo creo que además que va a tener mucho que decir toda esta experiencia acumulada en estos años de cara a las alternativas políticas que se están construyendo para los próximos años, ¿no? Y luego, por último, terminar con lo que yo creo y en lo que yo ahora estoy más metido, que es también toda la experiencia de la economía social y solidaria más avanzada, ¿no? Es decir, yo creo que aquí también hay una experiencia muy grande desde años de cooperativas, empresas de inserción, redes variadas, que llevan buceando y navegando dentro del marco del capitalismo en los momentos de exaltación del individualismo. Han sido pues empresas, redes, cooperativas que han sabido mantener y aguantar con unos criterios y unos valores muy diferentes, ¿no? Muy diferentes, y que yo creo que justamente ese elemento hace que ahora mismo, en la situación actual, sea un refugio en el que mucha gente está mirándose como espejo y está generando iniciativas en este sentido, ¿no? Desde el tema de las finanzas éticas y los seguros,
que están creciendo de manera espectacular, ¿no? En las distintas experiencias que hay, a experiencias también, vamos a decir, de las finanzas, como algo muy novedoso, pero que hay que ponerle el valor que tiene del crowdfunding como mecanismo de dar viabilidad a un montón de proyectos económicos con otros criterios sociales, ¿no? Hay muchas experiencias de crowdfunding que están funcionando. Yo le decía a Antonio antes que justamente si en Grecia con eso de lo del agua no termina pitando por las propias dificultades económicas, que probablemente hacer un crowdfunding internacional para eso podría ser una iniciativa muy interesante, que además yo creo que tendría muchas probabilidades de éxito, ¿no? Yo creo que también en los últimos años, por la experiencia de entrar en sectores hasta ahora vetados a cooperativas o a pequeñas empresas, como el campo de la energía, con la cooperativa es una energía comercializadora, es decir, está demostrando que se pueden entrar, aparte de en el tema de las finanzas, en sectores duros, ¿no? En sectores de los difíciles de actuar. Y bueno, y luego al margen de esto, pues todo lo que tiene que ver con cooperativas diversas, cooperativas integrales o el mercado o el mercado, o la propia experiencia de mercado social, en un intento de poner en común, aglutinar y coordinar a todas las experiencias de economía alternativa que hasta ahora estábamos muy dispersas, ¿no? Es decir, y esa yo creo que es una experiencia que es importante que salga adelante, porque justamente una de las grandes debilidades que yo creo que seguimos teniendo las experiencias económicas alternativas es esa incapacidad, esa imposibilidad, o que hasta ahora no había la necesidad de conformarse como actores políticos que puedan disputar a niveles mayores la parte de la hegemonía de la economía económica, ¿no? Y yo quería terminar con una reflexión que tiene que ver con que para mí todo este tipo de experiencias fundamentalmente están configurando otra forma de entender lo público, que es diferente a lo estatal, ¿no? Que me atrevería a decir que tampoco es algo novedoso, es decir, porque para mí yo creo que lo que hace es recuperar las tradiciones y prácticas del movimiento obrero de hace decenas de años o casi centenas de años, ¿no? Cuando realmente, digamos, el movimiento obrero era un movimiento emancipatorio y solidario que aspiraba realmente a tomar las riendas de su vida, ¿no? Controlando la propiedad de los medios de producción, ¿no? Y yo creo que en muchas de estas experiencias está eso sobre la mesa, ¿no? Porque yo creo que justamente el pacto del estado del bienestar, desde mi punto de vista, una de las cosas negativas que tuvo fue que de alguna manera domesticó y conformó a los trabajadores con beneficiarse de manera importante de un sistema que se basaba en la explotación de otros países y de la naturaleza, ¿no? Y que de alguna manera lo que vino a hacer fue delegar en el Estado todo el control de la situación, ¿no? Y yo creo que los trabajadores, el movimiento obrero en general, pero bueno, los trabajadores en general, yo creo que con esta historia del estado del bienestar dejaron de ser sujetos activos a la hora de querer controlar la propia situación de los medios de producción, a ser simplemente los administrados, ¿no? Los objetos del Estado. Y en ese sentido a mí toda la reflexión que se está haciendo en torno a estos movimientos me parece interesante, ¿no? Yo creo que la defensa de lo público, de los bienes y la defensa de los bienes comunes, ¿no? Tiene que pasar por una reconceptualización total del papel del Estado para garantizar el bienestar de las personas, y que no debemos dejar que esta reconceptualización lo hagan desde las políticas neoliberales, ¿no? Es decir, sobre todo además porque yo creo que no va a ser posible ni física ni económicamente que se mantenga el estado del bienestar como se ha entendido hasta ahora. Un estado de bienestar que estaba basado en un aumento del consumo de los trabajadores, ¿no? Yo creo que eso no va a ser posible, y por lo tanto tenemos que reconceptualizar qué entendemos por Estado social o Estado público, ¿no? Y yo creo que hay para mí una de las claves, ¿no? Es para justamente enfrentar que la venta de lo público se termine haciendo a empresas con ánimo de lucro, empresas privadas que buscan el beneficio rápido, inmediato y privado, pues que se establezcan otras relaciones económicas que nos empoderen a las personas y que se establezcan, digamos, nuevos mecanismos de relación entre lo público y lo económico-social, ¿no? Y bueno, yo sé que este es un debate que está poco presente, sobre todo en el movimiento obrero, pero en general en la izquierda, pero a mí me parece que es un debate que hay que traer al primer plano, porque si no nos va a comer el neoliberalismo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos que buscar alternativas. Y nada más.